Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Suárez, soy psicólogo forense. Les agradezco mucho que estén visitando este canal y lo que me gustaría es que me acompañen a revisar, analizar el perfil de Chespirito. Esto no es un homenaje, ciertamente. Vamos a hacer el análisis quizá más crudo, más certero, pero también más irreverente que se ha hecho hasta ahora a Chespirito. Sin mayor preámbulo, podemos entender mucho de Chespirito a partir del marco del narcisismo. Vamos a recordar que el narcisismo, o vamos a pensar que el narcisismo, este, este tipo o este estilo de personalidad, eh, basado mucho en fantasías de éxito ilimitado, necesidad de admiración, falta de empatía, una autoimportancia fuera de cualquier sentido, explotación de los demás. Este es un tema muy importante, explotación de los demás, es decir, utilizar a los demás y ya que se explota, ya que se obtuvo lo que se quiso o lo que se podía de esa persona, entonces viene el descarte, ¿no? Descartar a la persona, fríamente cortarla. Sensación de ser especial, todo eso es narcisismo. Ahora, uno de estos síntomas falta quizá la arrogancia, una actitud arrogante, pero es uno de los síntomas del narcisismo. Es decir, una persona puede no ser arrogante, pero tener todos estos otros síntomas o varios de estos síntomas, ¿no? Entonces, bueno, últimamente he escuchado mucho acerca de Chespirito. De forma de introducción me gustaría tocar este, este choque de egos que tiene con Kiko, con Carlos Villagrán. Y si nos ponemos a pensar quién tuvo la culpa, quién tiene la razón y demás, bueno, los dos, los dos estaban peleando por cosas que realmente ellos no comprendían. Por un lado, Kiko no comprendió, hasta hace poco tal vez comprendió, no lo sé, pero no comprendió que su talento no fue el que lo lleva a ser un personaje tan querido por el público. No fue su talento. Fue precisamente la interacción con todos los demás elementos, con todos los demás personajes que crea Chespirito. Chespirito lo que es algo muy interesante, una fórmula magnífica en la que hace un universo dramático en el cual interactuaban personas y él a través de los guiones iba dándole más fuerza y a partir de la personalidad del actor iba explotando sus cualidades naturales. Entonces, Kiko con esa pluma, esa mancuerna que hicieron fue muy buena. Nada más que Kiko no entendió que no era él solo, no era él solo, era él, su gracia, sus cachetes, todo, y la pluma, y los personajes, y la vecindad. ¿Por qué? Porque en el momento que sacan a Kiko de la vecindad, en Venezuela, se fue a vagar ahí por toda Latinoamérica y no obtuvo nunca el éxito que tuvo con Chespirito, es decir, no pudo replicar eso. Tarde se da cuenta que necesitaba no nada más su propia gracia, sino hacer un ping-pong con otros personajes, los cuales plagia en uno de sus programas. Es decir, en uno de estos programas tenía a una especie de Doña Florinda, bueno, incluso se robó a Don Ramón, etcétera, ¿no? Y por otro lado, así como él no entendió, Kiko, su narcisismo le hace no entender el lugar que realmente tenía, de la misma forma creo que tampoco Chespirito. ¿Por qué? Porque Chespirito a la hora, sí, tuvo una fórmula padrísima, una fórmula genial, hace una vecindad en la cual los conflictos humanos, los dolores, un mártir ahí llamado el Chavo del Ocho, que sufría de todo. Sin embargo, tampoco creo que él reconoció lo suficiente lo importante que era para él los actores
con los que eran de su equipo, con los cuales trabajaba. Es decir, así como con Kiko no era solo su talento, sino la pluma de Chespirito, y viceversa. No solo era la pluma de Chespirito, también era el talento del actor, cómo podía encarnar a esos diálogos, cómo les podían poner esa gracia. Y fueron por algunos años, pocos años, un equipo genial, una familia. Así lo dicen, éramos una familia, la cual, bueno, pues tiene una primera fractura cuando viene este choque entre Kiko, desubicado sin lugar a dudas, y Roberto Gómez Bolaños, en el que Roberto Gómez Bolaños quizás se veía como como el creador independiente, pero realmente no era independiente. No dependía nada más de su pluma y de su gracia y de su ingenio, sino también de otras cosas. Y se comprueba porque así como no tuvo el éxito este Kiko más adelante, tampoco lo tuvo el Chavo. Después de la salida de Kiko y de la salida de Don Ramón, pues ese fue el tiro de gracia para el programa. No volvió a haber otra cosa con el tamaño de éxito que ya había tenido, ¿no? Entonces, para entenderlo muy bien, lo que ocurre es que había una interdependencia, no eran dos estrellas como ocurrió, por ejemplo, han habido muchos duetos, muchas mancuernas artísticas. Una que me viene a la mente es Luis Miguel con Armando Manzanero, en la que era Luis Miguel, era una estrella antes de Manzanero, durante Manzanero, que es el que le produce los discos de romances, que son un exitazo, y después de Manzanero tienen un pleito, pero cada uno sigue siendo grande. Manzanero era importante antes de Luis Miguel, ya le había hecho canciones a Frank Sinatra y demás. Durante Luis Miguel, un gran éxito, y después de Luis Miguel siguió siendo Manzanero el maestro venerado por todo mundo, ¿no? No es este el caso. Aquí la parte injusta, me parece, en que no se le haya dado mayor relevancia y mayor importancia y justicia a los demás compañeros, aunque no hayan sido los creadores de los personajes, aunque no haya sido la pluma, pero todos venían de la nada. Pero nada más uno se ponía como si fuera el amo y señor. Esa es la actitud que más adelante vamos a ver con respecto a Chespirito. Antes me gustaría nada más decirles que lo número uno que me llamó mucho la atención a la hora de investigar un poquito más de él como persona, pues es la traición que le hace a su esposa. La traición a su esposa, vamos a ver esto, deja a su esposa después de 20 años de casados. La deja por una chica más joven, que es Florinda Mesa, pero deja a una mujer con 5 hijas y un hijo menor de edad. Es decir, deja a su esposa, a 5 mujeres y a un chavito. Pero además se agrava porque esta mujer, Graciela, la esposa de Roberto Gómez Bolaños, pues lo ayudó en todo el proceso de no ser nadie y lo va llevando, lo va acompañando con mucho sacrificio, pero también con mucho amor. El detalle que se dice que ella le cosía el vestuario para los personajes que iba teniendo y demás, todo ese amor, toda esa fe, todo ese empeño que le puso a él como pareja, no le sirvió de nada, porque precisamente después de 20 años, como lo más importante del mundo era él y su satisfacción, pues se pasó por el arco del triunfo a los hijos, a la esposa, al novio de compañero de trabajo, el productor segoviano. Se pasa todo por el arco del triunfo. Eso lo que nos habla es
sin lugar a dudas, un sentido de autoimportancia enorme, el sentirse el centro del universo y lo más importante que existe, pero particularmente con la esposa, pues la falta de empatía, con las hijas la falta de empatía, el descarte, la explotación que tuvo con la esposa, es decir, con la esposa estuvo muy bien siempre y cuando no tenía dinero, no era famoso y punto, ¿no? No era famoso, no tenía dinero, estaba ahí en la lucha, ahí muy bien con la esposa. En el momento que ya él tiene la fama, tiene el poder, tiene el dinero, tiene los recursos, lejos de compartir esa felicidad con quien fue su compañera que lo ayuda a llegar ahí, la descarta de un plumazo. ¿Ok? Entonces, esto no estoy haciendo un juicio moral, que cabría hacerlo. Sin embargo, es muy importante traerlo porque no es un detalle menor, es una situación que nos puede hablar de un marco clínico precisamente de narcisismo, en donde la arrogancia, aunque la arrogancia no existe, pero haciéndose el sufrido y el humilde y el buena onda, pero la explotación está, la falta de empatía está, y el creerse más importante que los demás, ahí está también, ¿no? Entonces, digo, se ha comentado esto, pero muy, muy por encimita. No es una situación, para mi gusto, que sea por encima. Para mí sí habla mucho de un hombre que haga algo así. Bueno, a la fecha no conozco un hombre que con 4, 5, 6 hijos haya dejado así a una mujer. No me ha tocado, ¿no? No estoy diciendo que no existan, pero no es común tampoco. Ahora, otro síntoma que veo ahí de esta parte narcisista es el nombre que se autopone, que es el de Chespirito. La historia de Chespirito, ustedes van a ver cómo él puede repetir en cada entrevista que vi de él, que vi muchas, en cada entrevista siempre contó esta historia, que un productor, y él en una de las entrevistas dice, bueno, productor o escritor, ¿no? No sabemos en sí si fue productor, escritor, pudo haber exagerado las cosas como buen narcisista, pero que un productor, escritor, le dijo, oye, qué bien, este, qué bien escribes, me encanta, eres un pequeño Shakespeare, eres Shakespeareito. Entonces, esto resuena en el narcisismo de Roberto Gómez Bolaños, a tal grado que él ya no es Roberto Gómez Bolaños, él es Shakespeareito, y de ahí se transforma en algo más mexicanizado, Chespirito, ¿no? Eh, Digo, y la verdad es que todo el tiempo haciendo alusión de la genialidad, quizá no él, pero sí aceptando el halago, y todo el tiempo se le tenía que estar diciendo que era un genio y etcétera, etcétera. Ahora, comedia genial, Peter Capusotto, ¿no? O sea, si alguien quiere ver a un genio de la comedia realmente, Peter Capusotto, que la diferencia que tiene con Chespirito es que Chespirito envolvió a las masas, le gustó mucho, y a muchos niveles, en muchos países, se repite este éxito. Un grandioso hit fue Chespirito. Pero no hay una persona, un intelectual de fuste, que diga qué maravilla de comedia. En cambio, Peter Capusotto, tú lo ves en las entrevistas, nunca hace un comentario de la genialidad que muchos intelectuales han dicho, es un genio de la comedia. Han analizado su comedia desde el punto de vista psicoanalítico, filosófico. Grandes intelectuales han hecho menciones, han hecho estudios, tesis universitarias y demás a partir de su humor, de la comedia que él hace, y él nunca lo vas a ver en una entrevista que esté con ese rollo de que él es un genio y que cuando los intelectuales lo mencionaron y todo. Bueno, aquí cuál es el punto, que no importa si realmente
le decían mucho que era un genio. Lo importante es cómo el efecto que tiene dentro de él a tal grado que ese Chespirito o Shakespearito, ese alter ego de pequeño Shakespeare, se vuelve su nueva identidad y se cambia el nombre y se cambia la identidad. ¿Por qué? Porque se sintió tan halagado, ¿no? Y luego hubo una entrevista extraordinaria que me pareció en televisión española, en donde le preguntan: "Oye, ¿cómo hiciste el personaje del Chapulín?", ¿no? Y dice: "Bueno, la respuesta que da es, bueno, como pasó con Cervantes y el Quijote, él había muchas historias de héroes medievales, yo también vi, historias de héroes y quise hacer un". Se empezó, no lo dijo: "Soy igual a Cervantes", no está loco, ¿verdad? Porque si entonces no hablaríamos de psicosis, que diga, no hablaríamos de narcisismo, estaríamos hablando de psicosis. Pero bajita la mano Chespirito está poniéndose por una o por otra entre Shakespeare y Cervantes. Nada más las dos más grandes plumas en la historia de la literatura universal. No ha habido obras más grandes y más importantes en la historia de la humanidad que las de ellos. Sin embargo, son los nombres con los cuales a él le gusta mencionar y de alguna forma se pone en medio de ellos. Esa exageración de logros, esa grandilocuencia, claro, tú lo ves y lo dice así como muy humilde, ¿no? No, bueno, pues como el Quijote y, por favor, no nada más es la actitud, también es lo que está diciendo. Hay que ver muy bien, y no nada más lo que está diciendo, sino lo que está haciendo, lo que está actuando. El tema de la esposa, para mí eso es fundamental, ¿no? Eso como mucho en el fuero íntimo de si él, si Cervantes, si Shakespeare, si él en su fantasía, probablemente él era tan importante, ¿no? No lo dudaría. Cosas que quizá no compartió con nadie, pero bueno. Sin embargo, algo más patológico es la actitud que tuvo con la Chilindrina. Vamos a ver esto. La Chilindrina le dice: "Oye, le dice: "¿Sabes qué? No vamos a grabar El Chavo". Y la Chilindrina dijo: "Ah, bueno, okey, será por descanso, la siguiente semana o en 2 semanas, vamos a empezar a grabar otra vez". Pasa una semana, pasan 2 semanas, y le dice la Chilindrina: "Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo grabamos?". Y dice: "No, pues te dije, no vamos a grabar El Chavo, ya se acabó El Chavo". "Pero, ¿cómo que ya se acabó El Chavo?". O sea, ¿cómo le dices eso a una persona que ha dedicado décadas, décadas de su vida, de su tiempo, y que además es su fuente de ingresos desde hace muchísimos años, ese programa, y que no tengas la atención de con anticipación decirle: "Oye, ¿sabes qué? Quiero que te vayas preparando porque voy a ya quitar el Chavo, ya no me siento bien, ya me duelen las reumas, ya no siento que hago los movimientos tan ágiles como antes, entonces vete buscando otra cosa o ve viendo qué vas a hacer, nada más te lo aviso, porque esto ya se nos está acabando este 20". Entonces, esa frialdad, ese tratarla como, digo, vamos a suponer, un empleado, un buen empleado, generalmente le va a decir al patrón: "Oiga, patrón, pues fíjese que ya conseguí otro trabajo o voy a buscar otro trabajo. Se lo estoy avisando porque en 15 días ya voy a tomar una nueva posición en otro lugar. Entonces, le doy 15 días, yo voy a seguir viniendo". Eso es una forma de cortesía y de consideración al otro y de gratitud, ¿no? Esto viceversa, o sea, cero gratitud, cero cortesía, y es como él era sí, como él era el creador de este universo dramático llamado la vecindad del Chavo, pero vean nada más cómo a nivel inconsciente y relacional
Él comienza a relacionarse no nada más como amo y señor de los personajes en los que ellos van a hacer lo que yo diga que hagan, sino que transgrede esos límites y en la vida real comienza a actuar de esa forma con ellos. Eso es lo que realmente estaba pasando. Esto María Antonieta de las Nieves seguramente dijo: "Puta, por qué no me avisó? Por esto. Por esto María Antonieta no te avisó", porque él en su mente, él se creía el amo y señor, no nada más de los personajes, también de tu vida. Esa sería la respuesta. Ahora, todavía más, podemos ir más bajo, ¿no? La Chilindrina dice que, bueno, que quiere hacer un nuevo programa y demás. Él le dice: "Yo te apoyo, vamos a hacerlo, yo te escribo, yo te apoyo, yo te produzco", etcétera. Ya hacen un trabajo, le gustó mucho. Él le dice: "Esto es cosa de 15 días, vas a ver cómo los de la junta directiva inmediatamente nos van a dar una respuesta. Espérame a que te hablen". Sí, cómo no. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 6 meses, un año. Pasaron 2 años para que se enterara, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, que esa junta de consejo que él le había dicho que estaban esperando su respuesta, era él. Se enteró por un tercero, dijo: "No, pues es que el señor Roberto no es el que no quiere que salga tu programa". O sea, entonces aquí nada más, vea nada más la manipulación, la burla, el sentirse tan superior, tan inteligente, que él podía burlarse así de la Chilindrina, ¿no? Cosa que, bueno, en el momento, pero eso sí, si la Chilindrina reacciona buscando sus intereses, buscando su propio patrimonio, cosa que a él qué más le daba si ya había terminado Chespirito y demás, y que lo logra la Chilindrina sin robar, sin robar por descuido de él, que no lo puso en derechos de autor y más, ella registra su propio nombre. Pero eso sí es una traición, y me traicionó Kiko, y me traicionó esto, bueno, el mártir. Yo no sé si haya sido un genio en la comedia, yo no sé si haya sido un genio en la literatura, pero en lo que sí estoy seguro es que fue un genio en hacerse el mártir y el sufrido, y en hacer quedar a los otros como si fueran los malos, porque nada más un genio puede hacer que después de abandonar a una mujer con 6 hijos, 5 de los cuales eran mujeres, él siga quedando como si fuera el mártir, el bueno, y doña Florinda, que es a donde vamos, doña Florinda se lo robó, se lo engatusó al señor, veintitantos años mayor que ella. O sea, realmente yo no me trago esa piedra de molino. Y ahorita tienen a los hijos, o están los hijos, tirándole a doña Florinda y que lo engatusó y que fue una mala mujer y una trepadora, etcétera. No estoy diciendo que no, no estoy diciendo que no, pero la razón por la cual él se lía y tiene esta relación ya como tan amalgamada con esta mujer es porque surge una fusión patológica de los narcisismos de ambos. Es decir, había un espejo narcisista en el que él la veía a ella como la mujer más hermosa que había visto en su vida, cuando a mí en lo personal me parecía muchísimo más bella su esposa. Una actriz extraordinaria, una cantante de ópera extraordinaria, una artista completísima, nunca había visto algo igual él en su vida. Y ella, por su lado, tú eres un genio. Yo no sé hasta dónde el que ella le estuviera diciendo, porque así como él en todas las entrevistas lo vas a ver que dice: "Oh, es que Shakespeare y esto, y me dijeron que yo era un pequeño Shakespeare", sacando esa anécdota para todo. De la misma manera, ella diciendo, haciendo como una especie de autopropaganda hacia su esposo, diciendo: "Es que él es un genio,
es que tú no sabes lo difícil que es tratar a un genio, es que él no es normal, él es un genio, entonces la comida, hasta para ponernos de acuerdo para comer, es un problema, porque él es un genio, etcétera, etcétera. Eh, entonces, entre los dos dándose esa coba, ¿no? Ese espejo narcisista en el que yo te veo desde mis deseos narcisistas de tener a la mujer más hermosa de todo el mundo y ella viéndolo desde sus deseos narcisistas, o ella quizá más fría y más inteligente, ahí sí, mucho más inteligente que él, más fría y más sabiendo qué es lo que quería y por dónde llegarle, cómo seducirlo. Tal vez ella inteligentemente se dio cuenta que diciéndole a este enano espiritual que era lo máximo y que era una persona, un genio, y estarlo alimentándole, metiéndole leña a esa, carbón a esa locomotora, pues ella iba a lograr lo que quería, que es exactamente lo que pasa, ¿no? Cada vez va teniendo más poder, más posición, cosa que termina fracturando ya por fin a todo el elenco. Entonces, bueno, los hijos, este mensaje quizá para los hijos, o sea, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Me robaron a mi papá? No creo. A mí me da la impresión que más bien los hijos quieren creer eso por el amor que le tienen a su papá. Es como una lucha en la que no, yo no puedo creer que mi papá nos haya abandonado. Lo que pasó realmente es que esta mujer, veintitantos años menor que él, era una avispada y se lo robó, pero no creo para nada que haya sido así. Más bien lo que me hace más sentido es que vive en esta folia du, esta locura de dos, que es la que menciona Eric Fromm en El arte de amar, en el que no es una relación de amor y de crecimiento, es una locura compartida nada más por dos personas. Y en esa locura de dos no cabe nadie más. Por eso se dan cuenta que todo lo que conserva, que todo lo que sonara algo colectivo, sea familia, sea equipo de trabajo, sea familia de trabajo, sea unidad, unión, no. Todos eran descartados y ese Olimpo en donde el dios era Roberto Gómez Bolaños y posteriormente ella se coloca como diosa, a mí terminan descartando a todo mundo, sean familia, hijos, todo, justamente por esta folia du, esta locura de dos, una locura en la que nada más existimos tú y yo y todo el resto del mundo queda fuera. Para mí, esa es la explicación o mi hipótesis con los datos que tengo hasta ahora, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? ¿Por qué es importante el tema de Chespirito, la vecindad del Chavo, todo esto? Porque en realidad la vecindad del Chavo es en muchos aspectos el reflejo del alma rota mexicana. Es el reflejo de cómo todos querían, todos gritaban, todos querían sobresalir, todos querían destacar, todos se lastimaban y todos terminaron hundiéndose. Es el ejemplo perfecto de cómo grandes proyectos que venían bendecidos, porque realmente lo que ocurrió con el Chavo fue una gran bendición, quizá fue el timing, el momento, etcétera, etcétera, en la que un grupo de anónimos logran un éxito arrollador a nivel mundial. Como cosas de ese tamaño, el narcisismo puede volver algo tan portentoso en algo tan pequeñito, aún más pequeñito que la vecindad del Chavo. Hoy ¿qué es en realidad? Es comedia en formol. Nunca se pudo renovar. Si algo se le criticó es que ya eran mucho los programas repetidos y demás, y cada vez con menos gracia, iban cambiando de actores, entonces ya realmente no tenían el punch, realmente sí dependía de la gracia de los demás actores, no era nada más la pluma, ahí la interdependencia de la que hablo.
pero crearon algo más grande que ellos mismos que nunca supieron comprender ni dimensionar. Para mí, la vecindad del Chavo, el éxito arrollador que tuvo mucho que ver con talento, con familia de trabajo me refiero, pero sobre todo con amor. Y creo que en el momento en que dejó de haber amor a los demás, entre todos y al proyecto, y el amor a uno mismo fue el contrapeso, ahí se rompe toda esa magia, toda esa sinergia. El egoísmo, el narcisismo viene a romper lo mejor de nosotros mismos. Y muchas veces buscando todos elevarnos por encima de los demás y llegar más alto y tener cada vez un lugar más alto, se nos olvida que en realidad el lugar más alto al cual podemos aspirar o debemos aspirar es encontrar nuestro verdadero lugar. Bueno, hay mucho más para platicar, es interesantísimo este tema, me gustó mucho investigar al respecto, pero yo creo que por hoy, bueno, pues la dejamos de ese tamaño. Muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos ustedes. Gracias.